Muy bien. Bienvenidos a todos a esta lección, la lección 4 de la llegada del Salvador. Ah, Bienvenidos también a los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos a esta lección. Esta noche me gustaría empezar, como siempre, con una oración. Oremos. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Amén. Me gustaría empezar esta noche con un recordatorio del propósito de Academia Cristo. Recordamos este propósito de Academia Cristo. Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra a otros. Entonces, esto es el propósito de Academia Cristo. Esta noche tenemos la historia. Juan bautiza a Jesús. Esto es la cuarta lección que tenemos en este curso, La llegada del Salvador. Y estamos leyendo Mateo 3, versículos 1 a 17. Y aquí son los objetivos, lo siento, de esta noche, de esta lección. Entonces, vamos a usar el método de las 4C con esta historia. Vamos a compartir las preguntas de consolidar con un compañero. Recuerden que eso es un enfoque de esta lección, las preguntas de consolidar. Y al fin de la clase esta noche, vamos a describir el bautismo y las bendiciones que recibimos en el bautismo. Estos son los 3 objetivos de esta lección. Entonces empezaremos con captar la introducción. Esto es algo interesante que capte la atención y los pone a pensar en el tema del día. Entonces hoy voy a usar una canción. Es una canción con el tema del bautismo. Y con esta canción quiero que ustedes piensen en la letra, Buenas noches, de bendiciones, buenas noches, bendiciones, Luz. Bienvenida. buenas noches, Ah, Dios le bendiga. Amén. Vamos a, pues la pregunta con este captar es con la letra y ¿cuál es que la letra revela sobre el bautismo? ¿O qué te reveló la letra sobre el bautismo? Entonces poner, um, voy a empezar esta canción y ustedes van a tener la oportunidad de escuchar y ver la letra de esta canción. Esto es nuestro captar de esta noche.
echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Muy bien, entonces, ¿qué revela la letra sobre el bautismo? Manuel, adelante. Si no me equivoco, espero no equivocarme, espero en el Señor no equivocarme, espero que sea dándome la dirección a través de su Espíritu Santo. O sea que a través del agua, Dios establece como un vínculo, establece como una conexión directa. A través del agua recibimos eh, a través del bautismo exactamente recibimos un perdón, si mal no, si no me equivoco. Y es lo que Dios manda para que así nosotros seamos redimidos de los pecados que hayamos tenido hasta ese momento. Para el momento de que hayamos sido bautizados, Él nos pide de que no es para no volver a pecar, no volver a caer en la tentación como Adán y Eva fue tentado. Todo lo que pude ahí entender. Gracias, Manuel. Gracias por estos comentarios. De nada. Deine. Sí, Deine, adelante. Está en mudo el micrófono, Deine. Ahora sí, ¿me escucha? Ok. Bueno, yo tengo entendido que cuando habla aquí que Dios nos salva, dice que Dios nos demanda que todas las naciones seamos bautizados a través de su santa palabra y nos revistamos de su poder. Cuando el hombre y la mujer, el creyente, que va a bajar las aguas, nos sumergimos en las aguas, dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Cuando uno baja las aguas, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan. Entonces, el bautizarnos es sumergirnos en las aguas. Somos, ya Señor, pasamos de muerte a vida. Gracias, Deine. Gracias, Deine. Sí, algunos, pues un comentario más de María. Adelante, María. Gracias. Bueno, lo que la canción puede percibirme es que es el bautismo y conjunto del agua, no pueden estar separados ni uno ni el otro.
porque al sumergirnos es dada la palabra del Señor en donde Él lava nuestros pecados. Entonces es el conjunto para que seamos lavados, porque ya el perdón lo obtuvimos por su sangre preciosa. Ujú. Nada más. Gracias. Gracias, María. Muy bien. Y recordamos también en la letra que es por la gracia de Dios que nos salva. Sí, y recibimos esta salvación, el perdón de los pecados en el bautismo. Muy bien, vamos a continuar con la historia. Entonces, la historia, voy a contar esta historia. Um, Esta historia es de Mateo 3, 1 a 17. Juan el Bautista en el desierto. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no presuman diciendo a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Jesús fue a Galilea, al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía:
este es mi hijo amado, a quien he elegido. Esto es la historia de hoy. Ahora vamos a empezar con las preguntas de considerar, pero recuerden que estos no son el enfoque de esta noche. El enfoque es las preguntas de consolidar. Entonces vamos a pasar un poco más rápidamente por estas preguntas de considerar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Neti, adelante. Amén. Buenas noches, hermano. Los personajes de esta historia son Juan el Bautista, el profeta Isaías, los fariseos saduceos, Abraham, Jesús y el Espíritu de Dios. Veo Muy yo bien. aquí. Sí, gracias. Sí, gracias. También tenemos pues solo pues la voz del Padre, más o menos, es la voz, podemos pensar en personaje también. Y las multitudes que estaban allá cerca. Ajá. Sí, pero excelente. Sí, los fariseos, saduceos, Jesús, Espíritu Santo, Juan. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ramón, adelante. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, muchas bendiciones. Tenemos de los objetos que tenemos el vestido de pelo, cinturón de cuero, sandalia, tenemos la paja, fuego, aventador y el trigo, que son los objetos que pude puntual y señalar en esta historia. Muy bien, gracias. Sí, excelente. Entonces hay muchos objetos en esta historia. Por fin tenemos objetos en las historias. Muy bien. Continuamos entonces con la pregunta de ¿dónde ocurrió la historia? Ana, ¿quiere responder a esta pregunta? Sí, ocurrió en el desierto de Judea, como también en el río Jordán, donde Juan bautizaba a las personas. Perfecto. Excelente. Gracias, Ana. ¿Y cuándo ocurrió la historia? María, ¿quiere compartir? Sí, pastor. Dice que fue en el año 15 del imperio de Tiberio César, en el tiempo en que gobernaba a Judea Poncio Pilato. Esto fue en el año 25 después de Cristo. Y esto lo dio un video que usted nos hizo el favor de mandarnos, que agrandaba la historia, y esto viene en Lucas. Sí, gracias. Sí, sí, entonces esto es del comentario, la Biblia popular. Hay más detalles de, sí, cuándo ocurrió esta historia y sí, todos estos detalles. En general, desde de Mateo, podemos decir que es más o menos cuando Jesús tenía 30 años al inicio de su ministerio. Ramón, ¿algo más para decir? Sí, pastor, ya usted, lo mismo que yo iba a puntualizar, ya usted lo mencionó, 30 años ya tenía Jesús y el inicio de su ministerio era eso mismo. Gracias. Muy bien, ok, gracias. Continuamos entonces con el problema y si hay una solución o no a cada problema que presentamos aquí. Entonces, ¿hay algún problema que podemos sí, compartir o ver en esta historia?
Carlos, adelante y después Manuel. Ok. Buenas noches, Perú Pucallpa. Yo Buenas veo el noches. problema que la gente no estaba bautizada como quería, pues, y estaba escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, el problema es que no tenían bautismo y mucha gente que no creía. Entonces, la solución al problema es el bautismo a Jesucristo. Sí, Y ahí ha empezado su carrera. Correcto. ok. Sí, gracias. La gente iba cargada de sus pecados y los confiesan sus pecados y Juan los bautiza. Sí, muy bien. Manuel, adelante. Ok, lo que yo pude encontrar ahí fue un problema, no sé si me equivoco, ¿verdad? Espero que no. Sería la desobediencia de los principales sacerdotes, lo que eran los maestros de la ley, los fariseos y los saduceos. Entonces, a través de esa desobediencia de ellos, estaban guiando al pueblo de Israel a desobedecer también el verdadero propósito que tenía Dios para con cada uno de ellos. Entonces, la solución que yo pude encontrar era el bautismo de Jesús, trae consigo el inicio de su vida pública, o sea que ya sobresalía, ¿no? Y ponía su vida como ejemplo a las demás personas, o sea que a través del bautismo y a través de esa voz que decía desde el cielo que él era el Hijo amado, ¿verdad? En el cual Dios se complacía y iba a dejar un ejemplo de que a través del bautismo, entonces las demás personas iban a recibir, como dijo la hermana antes, Dios iba a lavar sus pecados. Entonces también inicia una vida de predicación, milagros, curaciones, proclamación de misericordia y perdón. Inicia su misión de redención para con cada uno de nosotros. Gracias, Manuel. Gracias. Muy bien. Sí, excelente. Rosalba, adelante. Una de las cosas que nosotros vemos y que se dice ahí es que Juan el Bautista no quería bautizar al Señor Jesús y de pronto tenía como temor de algo de temor, pero no lo quería bautizar. Sí, sí, y sí, la solución, Juan aceptó bautizar a Jesús. Sí, pero al inicio no quiere bautizar a Jesús. Muy bien. ¿Puedo Andrés, ¿algo opinar más? algo? ¿Opinar algo acá? Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Sí, iba a decir lo mismo que dijo la hermana Rosalba, citando en el verso eh, 13, donde dice un día que había ido a Galilea, al Jordán, para que para que Juan lo bautizara a Jesús. Y Juan trató de disuadirlo, como dijo la hermana Rosalba. Pero el Señor le dijo que tenían que hacerlo así porque se tenía que cumplir la promesa, la palabra. Entonces, básicamente, eso era el problema y la solución al problema. Ok, excelente. Gracias, Andrés. Y un comentario más de Luz Hola. Esperanza. Sí. Adelante, Luz. Está en mudo al momento el micrófono. Puede abrirlo. Todavía está en mudo el micrófono, Luz. No escucho. Ahora sí. El problema del pueblo que tenía era que tenía que arrepentirse del pecado. Tenía que haber un arrepentimiento. El pecado era el problema y la solución era el arrepentimiento para que pudiera haber una solución de todas las cosas que acontecían. Sí, sí, excelente. Gracias. Muy Bueno, bien, pues, Luz. Y Ramón, ¿algo más? Sí, en el verso 9, ahí yo puedo identificar un problema donde se le advierte a los religiosos que decían de aquella época, que decían, tenemos a Abraham por padre, pero también se le dice más para abajo, Dios puede levantar al hijo Abraham aún de la piedra. Es decir, que ahí hay una solución para nosotros, especialmente los gentiles. Sí, Bien. sí, muy bien, gracias. Sí, gracias por este comentario también. Excelente. Vamos a continuar con las preguntas de consolidar ahora. Entonces, recordamos que estas son 4 preguntas y con estas 4 preguntas, cuatro preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios
y la aplicación para nuestras vidas. Um, En la última lección hablamos de la importancia de las preguntas de consolidar, cómo nos ayudan a leer y compartir historias bíblicas enfocado en ley y en evangelio, estas dos enseñanzas de la Biblia. También esas preguntas nos ayudan a aplicar la ley y evangelio a nuestras vidas. Aquí tenemos las preguntas. ¿Cuál es el punto principal? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces, hoy voy a dar a ustedes la oportunidad de conversar sobre algunas preguntas de consolidar en grupos pequeños. Y les invito a tener sus Biblias abiertos a Mateo 3 para esta actividad. Primero, me gustaría compartir la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Juan preparaba el corazón de los judíos para recibir al Salvador prometido. Cuando bautizó a los arrepentidos de sus pecados y bautizando a Jesucristo para iniciar su ministerio público. Entonces, esto es el punto principal de esta historia. Ahora, ustedes van a tener la oportunidad de hablar en grupos pequeños sobre las próximas 3 preguntas. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Y qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces, también voy a compartir estas 3 preguntas en el chat como referencia y cuando regresen voy a pedir que una persona de cada grupo comparte una cosa que han aprendido en sus grupos, de una respuesta, de una pregunta, algo de sus grupos pequeños. Y ustedes van a tener como 10 minutos, tal vez un poquito más, pero ustedes pueden hablar en sus grupos pequeños usando estas 3 preguntas de consolidar. Y vamos a tener grupos de 3 o 4 personas. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar con estos grupos pequeños? ¿Ok? Muy bien, entonces ustedes pueden entrar a sus grupos pequeños, voy a crearlos en este momento y pueden conversar de estas 3 preguntas. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Y qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Entonces es ley, evangelio y aplicación.
Ya. Listo. Iniciemos. Iniciemos con nuestros puntos de vista. Bueno, entonces Esto estamos para- al frente del pasaje de San Mateo, capítulo 3, al 17. ¿Alguien puede generar la primera pregunta? Yo, La primera ¿cuál es el pregunta es: punto? ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Yo ¿Cómo? puedo compartir No, con ¿cuál es ustedes lo que yo encontré. Yo encontré el pecado que veo en que los fariseos y los saduceos venían al bautismo de Juan, no para ser bautizados, sino para hablar mal de él. Por eso él les dijo a ellos: generación de víboras. ¿Cómo? ¿Alguien puede generar la primera pregunta? A ver. Y trabajamos en base de las preguntas que tenemos que responder. Sí, sí. Pero es que hay un ruido al fondo que no nos deja Sí, escuchar. Cayo. ¿Cuál es la primera pregunta? Sí, la primera pregunta es: ¿A ¿qué mí me pecado escuchan? veo en esta historia y confieso en mi vida? Yo estoy hablando ya que encontré un pecado que va en la historia, es que los fariseos y los saduceos venían no para ser bautizados por Juan, sino para hablar mal de él. Por eso él les había dicho a ellos: generación de víboras. Bueno, ese es un problema y hay un pecado de incredulidad. ¿Alguien más tiene que aportar esta pregunta? Por lo que yo Yo entendí, también. ellos también fueron al río, los fariseos y fueron al río también en busca de bautizo, pero no eran sinceros, no iban a bautizarse de corazón, sino lo que dice la señora, de que iban era de burla, no lo hacían de corazón, y por eso son rechazados por Juan el Bautista. Pecado veo en esta, qué pecado veo en esta historia. Mi vida. ¿No guarda eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pecado? La segunda pregunta sería: ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Eso, ¿no? Entonces, creo que el pecado también creo que es la transgresión de la humanidad, que el pecado de la humanidad o del pueblo en ese entonces, del pueblo de los judíos, que Juan llamaba al arrepentimiento, ¿verdad? Sí, llamando a la gente arrepentido, y así. Claro, entonces, bueno, entonces el pecado, ¿qué pecado podemos ver ahí en esa historia? Sería verdaderamente que las transgresiones de la humanidad en ese tiempo, pues, ¿no? Y hasta hoy también creo que seguimos transgrediendo las leyes, lo que la voluntad de Dios. Y la tercera pregunta sería: ¿en qué versos y palabras de esta historia El amor. veo el amor de Dios hacia mí? Eso. ¿En qué versos? O sea, ¿en qué versos del versículo, del capítulo 3 del 1 al 17? Al 17. Ajá, de 1 al 17. Podemos analizar a ver en qué, bueno,
Eh, podemos leer tal vez un momento de la Biblia y para poder analizar Ya. en qué pasaje nos demuestra su Amor amor de Dios. con nosotros, ¿no? Ya. Vale. ¿Tiene la Biblia con la mano? Sí. Ay, yo no sé eso. Bueno, yo les comento, yo creo que sería en el verso El 17, verso 17, 17. ajá, 17 sería porque dice que, empezando a leer desde el 16, Jesús después de que se fue bautizado, dice, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron Así abiertos, se habla. lo fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El 17 dice, y hubo una voz que de los cielos que decía, este es mi hijo Me dijo amado, sí, amamos, sí. Así. en quien Sí. tengo complacencia. Yo creo que Diecisiete. en El el verso 17, sí. Sí, ajá, 17. 17 vemos esto. Vemos que el amor de Dios que prácticamente nos está entregando para que Él muriera a cambio de nuestros pecados, eh, para que nosotros todos seamos salvos, para que tengamos una oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Y yo creo que Dios demuestra ahí entregando al único Hijo que Él amaba, para la humanidad, para que la humanidad Ok. para que la humanidad también sea, sea redimido. Entonces yo creo que ahí Dios nos demuestra su amor. Con el Espíritu Santo. Perfecto. Hay una Biblia que se llama, bueno, es una Reina Valera, se llama la versión del diario Vivir, donde ellos dicen que lo que salva no es la inmersión en el agua. Lo que salva es, porque el agua no salva, lo que salva es el cambio que tiene que haber en nuestros corazones, porque así es. Hay arrepentimiento. Sí, Si no hay lo cambio que en nuestro... pasa es que, hermano, el agua es un simbolismo. Ya cuando ustedes entren a ese estudio, eso es simbolismo, pero realmente lo que cambia, la palabra de Dios lo dice, ¿no verdad? Si leemos en Romanos, capítulo 12, versículo 2 creo que es, si no me equivoco, ahí podemos encontrar lo que realmente Dios quiere. Dios lo que quiere es una renovación de la mente para ser transformados completamente. Cuando nosotros renovamos la mente, renovamos todo. Eso es lo que Dios quiere, pero el agua es un simbolismo igual que la Santa Cena, igual que todas estas cosas. Sí, es un simbolismo, pero es para que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y creemos nosotros en Dios como nuestro único y Salvador. Amén. Amén, amén. Amén, exacto. Bueno, ¿qué más podemos decir en esta pregunta? ¿Hay algo más que le podamos agregar? ¿O estamos de acuerdo? Yo creo que los tres estamos de acuerdo en lo mismo, ¿eh? Exacto.
Muy bien, todos están regresando a este grupo principal. Muy bien, casi tenemos todos aquí en este grupo. Otra vez, otros están entrando. Ahora creo que sí, tenemos todos. Entonces, me gustaría, sí, compartir en este grupo principal algunos comentarios, algunas cosas que ustedes han aprendido o compartido en sus grupos pequeños. Entonces, empezaremos con Jairo. Por favor, adelante, Jairo. Amén, mi hermano Lucas. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bueno, partiendo del texto de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 17, estuvimos considerando las tres preguntas. Una, ¿qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Quiero ser breve. Bueno, el pecado que vemos ahí es la incredulidad de los fariseos. Ellos se acercaban al bautismo, pero no era algo que ellos deseaban, ¿cierto? Era como tentando a Jesús. Y es precisamente la corrección que Juan el Bautista les dice, ¿cierto? No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, ¿cierto? Ahora, Juan les dice cosas duras cuando dice, el hacha también está puesta a la raíz de los árboles. Ahí lo que se deja ver es la incredulidad de los fariseos y que no estaban haciendo eso de corazón. En la segunda pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Aquí rápidamente quiero decir que lo vemos reflejado en esa voz de Dios cuando se derrama el Espíritu Santo sobre su Hijo Jesús en símbolo de paloma, que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué muestra más linda de amor, ¿cierto? De parte de Dios para aquella humanidad caída en pecado. Y la tercera pregunta dice, ¿qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Esta pregunta y esta respuesta debe de ser muy individual, muy personal, y cada uno de nosotros debiera tener el mismo sentir, el mismo temor a Dios, el mismo respeto por esa complacencia, por esa demostración de amor que Dios reflejó o recargó en su Hijo Jesús para perdonar mis pecados. Ese era mi aporte, mi hermano, y quiera Dios bendecirle en esta noche. Jairo, muchas gracias. Muy bien. Gracias por estos comentarios. Continuamos con Manuel. Adelante, Manuel. Muy bien, muy buenas noches a todos, que Dios me los bendiga. Yo vengo en representación del grupo, los que estaban integrando mi grupo era Nair, Luz Ledesma y María Covarrubias. Entonces, en la pregunta número 2, ¿qué pecado veo en esta historia? Es la desobediencia a los mandatos de Dios de parte de los principales ¿cómo lo puedo explicar? Los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, ¿verdad? Personas que estaban destinadas o estaban puestas por Dios para guiar al pueblo, entonces la desobediencia de ellos estaba llevando al pueblo al pecado igualmente. Por eso que Dios envía a su Hijo para que así nosotros pudiéramos obtener una salvación por medio del arrepentimiento en ese momento que era el bautismo, ¿verdad? A través del agua. Ahora, igualmente Juan lo dice en su palabra, en esa pequeña parte donde aparece escrito, ¿verdad? De Juan el Bautista, de que él tenía la potestad de bautizar con el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad?
pero aquí lo que vemos es la desobediencia a los mandatos de Dios, de parte de los principales, ¿cómo se le puede decir? Gobernantes para ese entonces, para que así entonces ellos guiaran al pueblo, ¿verdad? Entonces ellos lo estaban guiando era al pecado, a la desobediencia, eh, o sea, no obedecer lo que Dios mandaba, sino lo que ellos decían. En la pregunta número 3, ¿en qué verso y palabra veo el amor de Dios para conmigo? Viene siendo en el verso número 3, donde así como en ese entonces Él envió a Juan el Bautista a predicar el Evangelio, ¿verdad? A preparar el camino para el Señor, a preparar los judíos y demás personas que verdaderamente eran creyentes, y los que no también, porque todos eran bautizados a través del agua, ¿no? Entonces, a través del agua era que ellos eran lavados para que así recibiesen al verdadero Salvador. Por eso que dice, preparar el camino y enderezad vuestras sendas. Entonces, Él nos manda a que preparemos el camino del Señor igualmente nosotros, así como Jesús es un ejemplo para nosotros, entonces que nosotros demos ejemplo, ¿verdad? O sea, como nosotros enderezamos nuestra senda, los demás también puedan enderezar su senda. Claro, no somos nosotros, sino el Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en nosotros. En el verso 8, donde dice producir frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? O sea, que hagamos cosas que verdaderamente se haga notar de que verdaderamente estamos arrepentidos. Como eso de llamar de más personas al arrepentimiento a través de un bautismo o aceptando a Jesús como único Salvador. En el verso 11, ¿verdad? Donde dice, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí vemos el amor de Dios también, porque manda al Hijo que tiene potestad para bautizar en Espíritu Santo y fuego. También acá en el verso 15, donde Él se somete a lo que Dios manda. Jesús se somete a lo que Dios manda, ¿verdad? Porque, como decía una hermana antes, él podía, o sea, él tiene la potestad, ¿no? De bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero él no, Juan quería que lo bautizara, pero él no quiso que Juan bautizara a Juan, sino que Juan lo bautizara porque era como Dios había mandado, para que él nos dejara el ejemplo del bautismo, que eso sería para limpiar los pecados de esta tierra, ¿verdad? De lo terrenal. Entonces, en el verso 17, cuando él le dice, este es mi hijo amado, Dios le dice, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, la voz que se oye en el cielo, ¿no? Que es la misma voz que nosotros tenemos que obedecer. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, o sea que verdaderamente a partir de ese momento, o mucho antes, porque desde que nosotros estamos en el vientre, somos escogidos en Dios. Así como Cristo Jesús fue escogido en Dios, igualmente cada uno de nosotros somos escogidos en Dios, los que verdaderamente tenemos un llamado poderoso de parte de Dios y aceptamos ese llamado porque hay muchos, porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos tienen llamados, pero no todos son escogidos de Dios. Entonces, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, él nos da el ejemplo desde el día que está en el vientre, desde que María lo concibe, ¿verdad? Entonces, en la pregunta número 4 dice, ¿qué pedirá a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra? Yo pediría, y estuve ahí dialogando con mis compañeras, ¿no? La vida de Jesús que sea reflejada en mí a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la dirección, ¿no? Para así entonces nosotros poner la vida de Jesús en nuestra vida y poner el ejemplo para los demás, para que así los demás también quieran venir a los pies de Jesús, porque es el lugar más alto, más grande que podemos tener. Entonces, también ser bautizado en el Espíritu Santo, preparar el camino para el Señor, o sea que a mí me gustaría compartir la palabra con los demás y que los demás también puedan obtener un perdón de parte de Dios y obtener la salvación, la vida eterna. También hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea que verdaderamente sé que todos somos pecadores, no somos santos, todos somos pecadores, pero sí me gustaría hacer frutos dignos de arrepentimiento para que así ser aceptado como hijo de Dios ante los ojos de Él, ¿verdad? Tener un corazón, una manera de ser un ser agradable ante los ojos de Dios. Creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Sí. Antes de ir a la última parte de la lección, vamos a oír de Andrés, por favor, y después empezamos con la última parte.
Buenas noches, pastor, y bendiciones para todos. Bueno, también básicamente voy a resumir, porque ya básicamente todos lo dijeron de la misma manera, pero con mi grupo estamos de acuerdo también que dice la pregunta 2, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, nosotros también estamos en unánimes en la respuesta. En el verso 7 que dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando, dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Entonces, nosotros también como el grupo hablamos de lo mismo, que realmente pedimos, porque la pregunta dice, ¿qué confieso en mi vida? Yo realmente quiero estar siempre arrepentido, porque sabemos que al Señor le vamos a fallar, Él es el único que puede permanecer fiel, pero si nosotros fallamos, no es lo mismo pecar por oficio, pecar con la mente cauterizada, que saber que uno le falló a Dios por alguna cosa que estuvo mal, alguna situación que estuvo mal en nuestras vidas y acercarnos enseguida al trono de la gracia para pedirle al Señor perdón, como dice su palabra, encontrar el socorro, ¿verdad? La pregunta 3 dice, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? También hablamos del verso 17, donde dice, y una voz desde el cielo, este es mi Hijo amado, estoy complacido con él. Realmente ahí vemos el amor de Dios que Él tuvo por nosotros, porque envió su único Hijo a cumplirse esa promesa que habían dado en el Antiguo Testamento, en la ley, de que llegaría nuestro Salvador. Y realmente si no fuera por ese sacrificio que el Señor hizo y ahí donde empezó su ministerio, no estaríamos nosotros aquí hoy porque, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios si no fuera por ese sacrificio que no tenemos cómo pagar ni redituarle al Señor todo lo que hizo por nosotros. En la pregunta número 4 dice, ¿qué pediré a Dios que obre para mí en poner en práctica la palabra de Dios? Pues bueno, también en el verso 10 dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado en el fuego. Hablábamos con mis compañeras también de que nosotros le pedimos a Dios que podamos llevar frutos, que podamos ser dignos de ser unos hijos de Dios verdadero, donde a cada lugar donde estemos podamos reflejar ese amor del Señor, porque no quisiéramos nosotros de ser un árbol solamente y que no dar frutos, porque así como la parábola de los talentos también se refleja prácticamente lo mismo, como hablábamos con mis compañeras, el que tenía un solo talento también se le fue quitado y también echado a las tinieblas, dice la Biblia. Y en este caso dice que el que no produzca frutos va a ser cortado y arrojado en el fuego. Así que nosotros con mucho temor de Dios queremos ser dignos de ser verdaderos hijos de Dios. Y todo árbol, como dice la palabra, que no dé fruto va a ser cortado. Nosotros queremos llevar ese fruto a donde quiera que estemos y que cada una de las personas que nos conozca, sean en nuestros trabajos o en la calle o en nuestra familia, en nuestro hogar, que puedan ver en nosotros frutos del Espíritu Santo. Gracias, pastor, y gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar a la última parte. Veo la mano de Ramón. Ramón, si tiene algo muy rápido, puede compartir. Sí, era que la compañera que empoderamos, Fátima, para que participara del tema que dialogamos. No sé, pero si no hay tiempo, entonces nada, escuchamos lo que usted tiene, pastor. Sí, Ok. está bien. Sí, ok. Gracias, Ramón. Sí, muy amable. Entonces, sí, no tenemos mucho tiempo. Quiero pasar algunos 10 minutos en la última parte. Entonces, sí, ok. Entonces, en esta parte vamos a pasar algunos 10 minutos, tal vez un poco menos. Vamos a ver. Pero es describir el bautismo y las bendiciones que recibimos en el bautismo. Entonces, no vamos a tener mucho tiempo para preguntas, pero después de la bendición, sí. Yo puedo quedar si hay algunas preguntas de ustedes. Entonces, hay algunas historias de la Biblia que describen eventos y describen lo que sucedió. Mateo 3, 1 a 17 es un mensaje descrito del ministerio de Juan y del bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan para cumplir con lo que es justo.
Mateo 3:15. Recordamos también Gálatas 4:4-5. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El bautismo de Jesús pasó para cumplir la ley. También el bautismo de Jesús marcó el empiezo de su ministerio. El bautismo fue instituido y mandado para todas las naciones cuando Jesús le dio la gran comisión de la iglesia después de su resurrección. Mateo 28, 18-20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es un mensaje prescrito, un mandato para los creyentes, y es claro que la iglesia primitiva reconocía y hacía este mandato de Cristo de bautizar, y nosotros también lo hacemos hoy en día. Entonces, ¿qué bendiciones recibimos? ¿O qué bendiciones recibo en mi bautismo? Pues el bautismo no es un simple símbolo o señal de nuestra condición de creyentes, ni es un simple acto de Dios mandó que observemos. El bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos por su vida santa y muerte sustitutivas. El bautismo es poderoso. El poder del bautismo no yace en el agua, la cual es solamente agua y una imagen de lo que pasa espiritualmente al que lo recibe. Su poder yace en las palabras y promesas de Dios. Bautizar en el nombre de Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, significa bautizar en conexión con la revelación del Evangelio que está conectado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Dios nos recuerda todo lo que el Dios Trino ha hecho para nuestra salvación. Y el bautismo hace más que recordarnos lo que Dios hizo por nuestra salvación. También nos da el beneficio de lo que hizo Cristo. Y entonces el bautismo nos da el perdón de los pecados. Voy a leer 2 versículos aquí. Entonces, Hechos 2:38, 2 versículos que hablan del perdón de los pecados que recibimos en el bautismo. En Pentecostés, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Hechos 22:17, Ananías le dijo a Pedro: levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, sí, habla también en Gálatas 3, y también tenemos 1 de Pedro 3:21. Pero todo esto habla del perdón de los pecados que recibimos en el bautismo. Y también el bautismo de nueva vida. Pablo llama el bautismo
el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Tito 3:5. El bautismo nos da la fe, nos hace personas nuevas. Y el bautismo nos asegura diariamente a los cristianos que Dios nos ha dado perdón de los pecados, vida y salvación. Entonces esto es, sí, un beneficio tan grande del bautismo, el recordatorio, el recuerdo cada día que hemos recibido el perdón de los pecados. Los beneficios del bautismo se reciben por la fe. Marcos 16:16. El que creere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un medio de gracia, un instrumento del Espíritu Santo para darnos, por medio de la fe, todas las bendiciones que Cristo nos aseguró por su vida y su muerte. Entonces, eso es todo lo que tengo en el bautismo. Pues una cosita más, si uno no se ha bautizado todavía, ¿qué puede hacer? Pues tenemos el ejemplo en la Biblia. Pues cuando dice arrepiéntanse y bautícense todos ustedes para que sus pecados les sean perdonados. Tenemos este mandato de ser bautizados para el perdón de los pecados. También tenemos el ejemplo del carcelero en Hechos 16:33. A esas horas de la noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados después de oír de la palabra de Dios en este momento. Entonces, sí, el bautismo es, sí, una cosa buena, tan hermosa para nosotros, para los creyentes. Recibimos el perdón de los pecados, nueva vida. Y sí, es algo poderoso. No por el agua, pero por la palabra de Dios y sus promesas para nosotros. Entonces, si hay preguntas, puedo quedar después de la bendición. Y también tenemos otros cursos en Academia Cristo con este tema. Esto es solo una parte pequeña de esta lección, pero tenemos sacramentos y oración, es otro curso que habla mucho del bautismo. Sí, creo que esto es el curso el curso principal del bautismo. Estaba pensando en este tema en otro curso, pero creo que esto es, sí, el curso principal del bautismo. Entonces, terminamos esta lección con la tarea que tendremos para el martes, la lección 5. Tendremos la lección 5 de Juan, capítulo 2, 1-12. Ustedes van a ver el video y leer esta parte de sus Biblias. Y esta lección es el primer milagro de Jesús. Entonces, esto es el tema de esta lección. Terminamos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones Amén. a todos. Gracias Dios por me lo su guarde y me lo participación cuide. esta noche. Buen Dios descanso. bendiga. Amén. Amén, Que Dios amén. los bendiga.
Amén. Dios les bendiga a todos. Hasta Amén, la próxima pastor. Dios le clase, bendiga. hermanos. Hermanas, Bendiciones pastor. a todos. Bendiciones. Bendiciones a Hasta luego. todos. Bendiciones. Muchas gracias, mis bendiciones para todos. Buenas Muchas noches. gracias, profe. Pastor Ramón Peña, me había gustado quedarme para hacer alguna pregunta sobre bautismo, pero ya inicio otra clase con el pastor Nixon, así que luego hago la pregunta. Bye. Ok, Ramón. Sí, chao. Bye. Profe, una pregunta. ¿Cuántas clases tiene este discipulado o cuándo más o menos la terminamos? Sí, hay 13 cursos en Discipulado 1. O en este curso. Ah, ok. O sea que son aproximadamente 13 meses. Sí, más o menos. Depende en el horario de cada curso, pero sí, ofrecemos cada curso como 4 veces al año. Ok, dale gracias a Dios. Que tenga buena noche. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Igualmente, Manuel. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. No, gracias a usted, Víctor. Gracias por estar aquí Ya. esta noche. Ya, gracias. Chao. Bendiciones, Chao. Lucas. Que Dios le continúe bendiciendo. Bendiciones a todos. Gracias. Es tan lindo. Es bien dulce. Es bien dulce el profesor, ¿no?